encantados y condenados en Puerto Rico. Eso es lo que hablamos hoy en Top Secret Andrew Álvarez, Molusco TV. Suscríbete a este canal de YouTube, dale a la campanita. Ahí está la caja de comentarios. Gracias por siempre consumir todo el contenido de Molusco TV. Andrew, ¿cómo te encuentras? ¿Todo bien? Muy bien, Molusco. Un tema de los que hacía tiempo no tocábamos contigo, ¿no? Especialmente en ese ámbito de lo paranormal, de lo extraño, de lo que se queda inclusive en lo que nosotros llamamos el folclore fantástico de Puerto Rico, ¿no? El Caribe mágico. Pues vamos a ahondar un poco ahí en esos asuntos que a veces se quedan enigmáticos y allá, en la oscuridad de los tiempos. Puerto Rico, con su rica historia y cultura, está lleno de lugares que despiertan la curiosidad y obviamente el misterio. Desde casas embrujadas, así como lo estás escuchando, 100 PR, hay casas embrujadas, hasta rincones abandonados con historias oscuras. Incluso de estos rincones, muchos de ellos Andrew Álvarez ha hablado a lo largo de la historia, e incluso en muchos de sus eventos y sus conferencias los ha mostrado con contenido e imágenes nunca antes vistas por ahí. Así que nada, es una cosa para pelo. Hoy vamos a estar explorando los sectores y leyendas que esconden estos sitios condenados y encantados. Yo arranco preguntándote, Andrew, ¿qué es un lugar condenado? Vamos a empezar por eso. Bueno, hay gente que dice lugares poseídos, lugares malditos, ¿verdad? Otros dirían, pues, casas encantadas o regiones donde por alguna razón inexplicable hasta el momento, o que no se ha explicado, suceden eventos insólitos, ¿no? Eventos paranormales, mucha gente los relaciona con espectros, fantasmas, inclusive con demonios, ¿no? Dependiendo cuál es la creencia del individuo o la persona que enfrenta estos sucesos. En Puerto Rico tenemos muchos lugares así, específicamente casas que son del siglo XIX, estructuras que vienen desde el siglo XVI, ¿no? De la época colonial española hasta la actualidad. Y la tradición que se relaciona con esos lugares, ¿no? No únicamente estructuras o edificios. En el viejo San Juan, por ejemplo, allá tenemos sitios como el Morro, el San Cristóbal, que tienen una historia sumamente, pues, oscura, porque eran lugares donde se ejecutaban a las personas. De hecho, a Cofresí lo ejecutaron acá en el viejo San Juan y está alegadamente enterrado allí en el Morro, al lado del Morro, entre el cementerio que hay allí en La Perla, que usted regularmente ve aquel cementerio lleno de estatuas, y la muralla del Morro, pues allí enterraron al llamado pirata Cofresí. Y por ahí vamos a encontrar una larga tradición aquí en Puerto Rico en el folclore de estos lugares, ¿no? Carreteras, caminos, por ejemplo, el Camino del Ahorcado, por decirle esta mano, el barrio de la Mano Prieta, donde alegadamente pues surgían... El barrio de la Mano Prieta. El barrio de la Mano Prieta. ¿Qué se dice de eso? Bueno, ese era un lugar que ya, de hecho, cambió de nombre hace mucho tiempo, así se le llamaba en el siglo XIX. Es un sector, por ejemplo, entre Ponce y Adjuntas, donde alegadamente pues había gente que decía ver aguajes, ¿no? Aparecidos en aquella zona. Toda la isla de Puerto Rico, si te vas por región por lugar, pueblo por pueblo, vas a encontrar que hay tradiciones precisamente de aparecidos, ¿no? De ánimas en pena, de ánimos en pena. Acuérdate que ánima es la mujer esta que aparece en blanco, que algunos relacionan con Llorona. El ánimo es pues un hombre, qué sé yo, que se ve oscuro, una silueta que se mueve en un puente y todo esto. Inclusive hasta con los Boy Scouts tenían los muchachos, me acuerdo yo, los niños que iban allá al campamento, en el área de Quebradilla. Los muchachos allí decían, por ejemplo, de que había un fantasma que aparecía por la noche y caminaba por uno de los puentes y todo esto, ¿no? Allí en Oaxaca, donde está el campamento de los Boy Scouts. Y vas a encontrar todo tipo de tradición que a través del tiempo se va compartiendo o van desapareciendo. Muchas de estas cosas probablemente sean mitos, sean leyendas, sea tal vez el miedo de la gente a la oscuridad, pero puede ser que otros, en alguna medida, haya habido algún tipo de evento que sí raye, ¿no? Un fenómeno extremo, un fenómeno paranormal. Habla un poco, en Arecibo estaba la casa de Betania. Bueno, eso era obviamente entre la zona de Arecibo, ¿verdad? Antes de llegar a Arecibo, tenemos allí la autopista, en un mogote había una antigua casa, y esa antigua casa en ese sector, pues actualmente prácticamente no existe nada. La tenemos en pantalla, por cierto, para los que están consumiendo. Bueno, la casa Betania, yo la investigué en varias ocasiones. Aquí, eso soy yo hace muchos años. Jovencito, Andrew. Bueno, sí, así era el tiempo, el tiempo no perdona. El tiempo no perdona. Pero bueno, el baby. En aquel entonces, estábamos investigando eso al principio, hace unos años atrás, como 20 años de eso.
estuvimos investigando Casa Betania, hicimos 3 o 4 investigaciones allí, tanto de las parafonías que daban en el lugar, las cosas que la gente decía ver. Bueno, hicimos una serie de interesantes estudios que se dieron en la televisión en un especial que se llamaba Cuando los muertos hablan. Después que hicimos eso... ¿Encontraron algo? Bueno, sí, aparecieron, por ejemplo, lo que se llaman parafonías, voces salían en las grabaciones que se ponían. Poníamos, por ejemplo, grabadoras a grabar en el lugar. En los videos también aparecían desde celajes hasta figuras amorfas y cosas así rarísimas. Todo esto, pues, en el grupo de investigación que me acompañó de colaboradores. Ahí estaba, por ejemplo, el ingeniero Orlando Pla, el doctor Carlos Fernández, psicólogo, entre otras personas más que me apoyaban en este tipo de investigación. Y la realidad es que, pues, parecía ser que era un lugar donde sí había lo que se llama torismo, ¿no? Es un lugar que estaba infectado, por alguna razón, por la historia que tenía este sitio. Óyeme, eso ya no es Casa Betania, eso que vemos aquí es lo que actualmente es un hotel, es lo que era el antiguo hospital allá en Ramey Field, que era un lugar donde se decía que se hacían, por ejemplo, pactos satánicos, que habían grupos neosatánicos que hacían rituales en ese antiguo hospital. Bueno, y hay muchísimas cosas que se decían allí en Aguadilla sobre este sitio, ¿no? Y pues ahí recreamos un poquito. Ahí se metía gente a hacer pactos satánicos. Alegadamente, ¿no? Y obviamente usar drogas. Y sobre todo a tener sexo allí también, porque era parte, ¿no?, alegadamente, de la manera en que ellos, pues, le servían al demonio que fuera, Belcebú, Astarot, Baphomet, el que sea de ellos dentro de la demonología. Pero acá en Puerto Rico tenemos lugares que no únicamente son casas o antiguos castillos que podamos encontrar, sino que tenemos también zonas en específico donde aparentemente, pues, sucede este tipo de eventos, y que la tradición de esos lugares, pues, sostiene todavía que allí aparecía el hacho, como hemos explicado, la luz que baja por los ríos y los montes, o aparecía, por ejemplo, allá en la región de Guayama, entre Salinas y Guayama, la gente en los años 60 contaban de que había un conejo gigante que era brillante en la noche, que aparecía un conejo gigante y que brincaba. Yo entrevisté mucha gente, ¿no?, de la tercera edad de aquel tiempo, que contaban que ellos veían aquel conejo gigante brincar por allí, era como fluorescente, obvio fluorescente. Por ejemplo, en el cementerio municipal de Ponce dicen que hay un ave gigante, que hay un pájaro gigante que se para en las tumbas, y si tú estás allí de noche se te va detrás. Claro, hay que preguntarse lo siguiente: ¿quién rayos va de noche al cementerio a pasear? No creo que nadie, ni a visitar a sus difuntos. A mí no me gustaría, pero para nada, janguear en un cementerio de noche. Déjame decirte, cosas raras pasan, pero muchas de esas cosas raras pasan en la mente de las personas. O sea, la persona se sugestiona, ve cosas o creen cosas, y el viento, el juego de luces, la oscuridad, todo este tipo de cosas, junto obviamente con la imaginación, pues libera una serie de efectos que son producidos inclusive por la mente inconsciente. Pero más allá de eso, ¿habrá algún tipo de energía que realmente se mueve allí? Yo descubrí algo hace muchos años, y es que mientras más viejo es el cementerio, menos fenómenos se dan. Debido a que obviamente si quedaba algo de alguien allí, pues se ha ido, ¿no?, con el tiempo disipando. En muchos de estos lugares encantados que se mencionan en todo el mundo, ¿no?, hasta la Torre de Londres, allá en Inglaterra, en Londres obviamente, o en otras regiones, por ejemplo en Estados Unidos, que hay un sinnúmero de hoteles que dicen que están malditos, allí en California y otras zonas más. La realidad es que según pasa el tiempo, estas energías espectrales parecen que van reduciéndose. Tal vez está relacionado con las creencias populares, me explico. Las cosas existen mientras la gente crea que existen. Cuando la gente pierde la fe en algo y ya se empieza a perder con el tiempo la idea, la creencia, el mito, lo que haya sido que nos hayan contado en la tradición, pues esas cosas van desapareciendo porque ya nadie cree en ellas. Mientras hay gente que cree en algo y lo siguen alimentando y se sigue, ¿no?, replicando esa información de generación en generación, pues esos fenómenos persisten y siguen existiendo. Por ejemplo, la ciguapa, que es una bruja que aparece alegadamente en República Dominicana. ¿La ciguapa? Sí, la ciguapa, que tiene los pies y que al revés. O sea, tiene el talón hacia adelante, los dedos hacia atrás, para alegadamente confundir al que la persigue, al que era que va para un lugar cuando va al revés. Eso es lo que di cuenta, obviamente, del folclore, la tradición en República Dominicana. Y la ciguapa, por ejemplo, se convierte en pájaro, un animal, y lo relaciona inclusive con ataque a niños. Me explico, a bebés. Allá, por ejemplo, en México, hay una tradición, yo me acuerdo cuando yo estudié en México, los 7 meses que estuve en intercambio universitario allá en México como estudiante, que había una frase que decían ellos, por ejemplo, que era: te chupó la bruja. Entre los pobladores, ¿no?, indígenas de la región.
Por ejemplo, en Chiapas, en la región de Chiapas, ellos tenían eso de que te chupó la bruja. Y ellos decían que a los recién nacidos, estas brujas venían por la noche en forma de pájaro y se introducían por las ventanas y empezaban a chupar al bebé por lo que quedaba del ombligo, ¿no? Del cordón umbilical. Y esa es la tradición desde la época, inclusive, de los mexicas, de los que eran los que llaman los aztecas, que son los mexicas, o de la época de los mayas y otras culturas. Eso se heredó de esas culturas mesoamericanas. Así que hay muchas tradiciones que hoy en día tenemos, inclusive ideas que vienen de la antigüedad y que todavía las sostenemos, y hay gente que cree en ellas. Por eso yo he dicho tantas veces, y lo vuelvo a decir por enésima vez, ya casi nadie habla del hacho. Cuando yo era niño, muchísima gente veía el hacho, hasta yo lo vi en el campo. ¿Y qué es el hacho? El hacho, nuevamente, es una tradición puertorriqueña de una luz por que enésima vez. Que sí, que va así, porque lo has preguntado a través de tu vida. Me lo pregunto en otra. No, pero que lo que pasa es que seguramente en la caja de comentarios voy a tener gente preguntando, ¿Qué es Molu, eso? ¿y qué es hacho? Pues déjame preguntarle yo a Andrew. Pues porque claro. yo no- pues si yo lo supiera, pues entonces yo lo hago yo esto solo. Está bien, pero bueno, a lo Ajá. que voy con eso. Hay una tradición que tiene que ver obviamente con el Viernes Santo también, ¿no? Y hay varias versiones de esto, varias, ¿no? Una dicen de un hombre que quemó una cruz en Viernes Santo y que está condenado a estar con el hacho. El hacho es una antorcha, o puede ser hasta una especie de quinqué, y que está condenado a estar paseando, a estar apareciendo de noche continuamente. Otros dicen que fue alguien que no guardó el Viernes Santo Coño, y se fue. janguear con quien quiera en el 2024 bodón. Pues o bueno, 2025. pero oye, por lo menos no depende de Luma. Ya. Pues bueno, aparte de eso. Ok. Aparte de eso. Pues bueno, otros dicen que fue que no guardó el Viernes Santo y se fue a pescar. Buruquenas o lo que sea, allá río, chácara, los que hubiesen en el río. El hacho. El hacho, y que el tipo se fue a pescar eso, y que obviamente le cayó una maldición y por eso tiene que estar ahí eternamente. Entre otras más, porque he oído como 3 o 4 versiones. Pero era esa luz que se veía, que inclusive se veía en el yunque también bajar por el río. Conozco, por ejemplo, amigos míos que trabajaron por muchos años en el yunque, por ejemplo, como guardias forestales y otros como intérpretes del bosque, que decían que sí que veían esa luz bajar, que venía desde arriba por el río, por el yunque. No sé si era plasma eléctrico, si tenía que ver con la conducción de minerales, porque todavía en el río, por ejemplo, el mejor conductor que tú puedes encontrar natural es el oro. Y todavía hay oro en el yunque. Y todavía tú encuentras, por ejemplo, polvo de oro. Cuando vas a cualquiera de esas quebradas y metes las manos así, lo mueves. Y no estoy hablando únicamente de pirita, que es el oro de tonto, sino que se consigue esto. Y ese es un conductor de electricidad. Pues una de las teorías, o digamos de las hipótesis, pues una idea, es que puede ser obviamente plasma, una forma de la materia que se le llama plasma, que es obviamente eléctrico, creado por ese fenómeno. Y puede haber 1.000.000 más de posibles explicaciones. Pero nuevamente, aquí en Puerto Rico tenemos lugares encantados en casi todos los pueblos de la isla. Lo tienen casi todos los pueblos de la isla. Puedes encontrar, por ejemplo, uno de los lugares que más yo he estudiado que se mantiene este tipo de tradición son los teatros en Puerto Rico. Sí. Cualquiera que haya trabajado en teatro, y puedes hablar con cualquiera que trabaje en un teatro, te va a hablar inmediatamente de eso, de los supuestos muertos que hay en los teatros, pues, desde el Tapia hasta la Perla en Ponce. En esos teatros que yo he estado varias veces y que inclusive a veces también se presta para el ridículo. Yo recuerdo que había un programa que se llamaba Ghost Hunter, que aparecía en cable TV antes, ¿no? No me acuerdo si era en Discovery o en uno de estos que aparecía por allá hace muchos años, en la primera década de este siglo. Y ellos vinieron a Puerto Rico a buscar fantasmas en el viejo San Juan. Y fueron, por ejemplo, al Tapia. Y allí llevaron sus grabadoras, sus máquinas. Aquí vamos a grabar los muertos que hay en el Teatro Tapia. Pero hay una cosa curiosa. Eran bilingües. ¿Por qué yo digo que eran bilingües? Porque lo que ellos grabaron y presentaron en el show en Estados Unidos, en cable, eran fantasmas que hablaban inglés. Ah, coño. Imagínate, en el Tapia, caballero. En el Tapia. Tú me sabes, fantasmas del siglo Inglés. XIX. No, porque, espérate, son fantasmas inteligentes. Ah, estos tipos son inglés. Vamos a hablar Ahora, inglés. dual language. Vámonos por eso. Son bilingües. Claro, ahí te das cuenta que es un montaje, pues todo el mundo sabía que era un montaje, era un show pues, para entretener, pero no tenía ninguna base científica ni especialista en ninguna rama que pudiera aportar algo de análisis o investigación seria en este aspecto, porque aunque hay gente que cree que es pseudociencia, la realidad es que hay unos eventos que hay que investigar. Si tú buscas un staff, tienes que buscarte un staff de gente que más o menos sepa lo que trata y que pueda aportar a favor y en contra, pues tienes que enfrentar la tesis y la antítesis, ¿no? Para tener obviamente una síntesis de qué rayo es eso. Eso es dialéctica, pero aparte de eso en particular, déjame decirte, tienes esos teatros, tienes los canales de televisión y las estaciones de radio. Por ejemplo, tú trabajaste en una estación de radio, donde yo estuve también muchos años, donde los empleados de allí hablaban de que había apariciones en ese lugar, de que había una mujer que limpiaba. De hecho, Ali, que trabaja contigo, se encontró con esa mujer en el baño cuando él estaba haciendo una de sus necesidades biológicas. Sí, él te sí. lo puede contar. La señora supuestamente le dio papel de baño. Ali no. Y Ali, pues ahí tuvo una
psicorragia. Sí, fuera de broma, estás hablando de SBS. En SBS había supuestamente esta señora que había muerto. Así es. Que trabajaba en mantenimiento y mucha gente la vio varias veces. No tan solo ahí, sino a nivel de muchos empleados más. Muchos más. La llegaron a ver. Y sí, se abrían, se cerraban puertas y nadie lograba entender. Fue al principio de cuando SBS... entró a ese edificio. Luego, a lo largo de los años, tú también hiciste una investigación en este edificio. Y pusimos cámaras en cada pasillo. Y, por ejemplo, la puerta donde el baño donde fue Ali, iban otros también, ¿verdad? Que creían que no había un Pipington allí, pero sí había un fantasma Pipington. Miraba. Pues las cámaras captaron las puertas abrirse y cerrarse sin nadie físicamente visible que lo hiciese. Tomamos mucha evidencia allí. De hecho, teníamos en Mega TV un programa que se llamaba Código Secreto, y allí también, tanto el ingeniero Orlando Pla como otros investigadores fueron conmigo y estuvieron sondeando aquello. Estuvimos toda una noche. En 2 ocasiones estuvimos allí toda una noche. En 2 ocasiones diferentes. Y de hecho había uno de los muchachos, Shori, que ya no está allá. Carlos Durán. Carlitos Durán. Claro que sí. Pues Carlos Durán hizo una sesión de Ouija que la hacía en vivo en la radio por la noche, a la medianoche. Horrible, a la hora 13. De madrugada. A la hora 13, a las 12:01, lo que llaman hora 13. Y allí pusimos grabadoras, videos y todo, y salían voces susurrando. Cuando Carlito oyó eso, obviamente dejó de jugar la Ouija. Dijo, olvida y vive. Déjalo ahí porque aquí algo me está respondiendo y yo ni lo oigo. Hay gente que piensa que eso de la Ouija... bueno, es un negocio, es un entretenimiento. Que es ficción, que no es real. Hay gente que sí piensa que es cierto. Okay. ¿Tú has tenido experiencias? ¿Tú has jugado Bien, Ouija? Vamos a eso. O sea, no es que la Ouija se conecte con espíritus del más allá, vaya al intermundio, a la dimensión de los espíritus y los traiga acá. Es que depende de la capacidad, ¿cómo te diría yo? Psicocinética que tenga la persona, ¿no? De la capacidad de percepción extrasensorial que tenga la persona. En pocas palabras, ¿cómo trabaja el inconsciente de esa persona? Nuevamente, si tú crees en algo, tu inconsciente, ¿qué? Tu inconsciente lo procesa. Y hay gente que obviamente tienen una capacidad inconsciente, por decirlo de esa manera, porque el fenómeno paranormal, por ejemplo, es un fenómeno inconsciente, incontrolable, espontáneo, involuntario. O sea, todo eso, las 3I y el espontáneo, por ende. Hay gente que sin darse cuenta inclusive entra en un trance y están moviendo eso, y lo que trabaja es la mente inconsciente. Es la que libera esa información o esas cosas. No es que vino el espíritu, qué sé yo, de Mahatma Gandhi, ni qué sé yo, ni de Lola la loca. Simple y llanamente está esa persona en ese trance. Y eso puede ser uno de cada 1000, uno de 10,000, quién sabe cuánto. O inclusive el grupo de personas que se unen a hacer eso, obviamente pueden hacer un circuito y eso podría producirse. Yo, por ejemplo, fui testigo en los tantos años que llevo en esto, mucho tiempo antes que mucha gente nacía. Llevo 50 y pico años investigando estos fenómenos, de la época de los 70, inclusive en los 60, cuando era un muchacho. Y la realidad es que vi momentos en que cuando se unía, ¿cómo diría yo?, la vibración o la energía de varios individuos específicamente, habían fenómenos, por ejemplo, extrasensoriales, habían fenómenos inclusive, lo que algunos llaman proyecciones mentales. Pasaban fenómenos cuando había cierto tipo de gente en esa reunión. Cuando ese tipo de gente no estaba en esa reunión, no pasaba nada. Pero cuando Mengano o Perenceja o quien fuera llegaba, por alguna razón se activaba algo, que aparecían, oían ruido, se movían cosas alegadamente como si fuera telequinesia, habían apariciones, ¿no? Había idioplastías y todo esto como llamamos nosotros, inclusive hasta ectoplasma, que son términos que se usan en este tipo de investigación psíquica. Y eso se daba con ciertos individuos. Con otros, pues mi hermano, no se movía ni el viento. Adriel Toyota te trae su gran venta navideña. Nueva RAV4 2024 con bono de $2,500 o interés desde el 4.98% solo hasta el 15 de diciembre en Adriel Toyota. Ubicados en Dorado, Río Grande y Barranquita. 787-305-3344. Pero es así, o sea, esto es complejo, es obviamente ese inconsciente colectivo, esa energía interior, no tiene que ver con el diablo, ni con ángeles, ni con demonios, ni con qué sé yo que venga de más allá o una nave de otro planeta, nada de eso, no sea simplista. Esto viene obviamente con unas fuerzas que tiene el poder interno del ser humano y que muchas de esas fuerzas, como he dicho, son incontrolables, son inconscientes, son involuntarias y son espontáneas de momento. O sea, no es que ahora voy a poner el switch, aquí estoy. No. Por ende, muchos de estos fenómenos que se dan en estos lugares, ni siquiera es el lugar que está encantado, es la gente. Me explico. Poltergeist, por ejemplo, pues este término alemán, que es el espíritus inquietos o duendes inquietos, pues definitivamente se activa en adolescentes.
Es gente que está en un proceso de cambio hormonal, que obviamente también su mente se abre por momentos. Es la famosa psicorragia, se expande en ese momento y se activan cosas, aparecen cosas y todo es como si fuera un proyector que está proyectando. O sea, que no es el sitio, son las personas que viven en él. Probablemente son las personas, y como te dije al principio, cuando la gente cree en algo y va a ese lugar encantado, y la gente va allí con más miedo que vergüenza, va sugestionada, pues ve todo lo que veo, mi hermano, que es poco lo que te pueden contar. Yo, por ejemplo, cuando hago expediciones de esta índole o investigaciones particulares sobre un lugar, trato de llevar gente que no esté sugestionada. Más trato de llevar gente que no crea ni en la luz eléctrica, como decimos aquí en la calle. Escéptico. Que vayan, o gente que va neutral, o gente que pues que no, si pasa bien y si no también. Porque si llevo gente que es muy sensible y que se asusta con la sombra misma, o va a ver algo, muchacho, te vuelves loco y sin idea, que él vende todo. Primero respira, ay, me respiró en la nuca, y por ahí siguen y no hay quien viva. Y, por ejemplo, yo antes enviaba a mis estudiantes, pero no era a buscar ni espíritus, ni fantasmas, ni cosas raras. Simplemente yo hacía, por ejemplo, estudios en los cementerios, buscando obviamente la genealogía de familias puertorriqueñas y de ciertos, tanto de políticos como de figuras, por ejemplo, importantes en Puerto Rico, desde hombres ilustres hasta figuras que hubiesen aportado algo a Puerto Rico, de ciertas familias en Puerto Rico, por ejemplo, la familia Serrayé, por darte un nombre, ¿no? El famoso Rondón Q, o otras familias en Puerto Rico que hayan sido trascendentes en la economía o la cultura, o hombres que fueran, por ejemplo, importantes. ¿Dónde está, por ejemplo, Valderotti de Castro enterrado? ¿Qué tenemos de familia de él en ese cementerio? Están los nietos, los hijos, los bisnietos, y así ese tipo de investigación, ¿no? Buscando, obviamente, etnografía en regiones. Pues mandaba a mis estudiantes a eso, investigando esas cosas, porque yo llevaba la grabadora, por ejemplo, para decir, bueno, estamos aquí en la tumba de fulano de tal, murió en el año tal, y mis estudiantes iban tomando nota, bla, 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 y a veces dejaba la grabadora prendida. Pues en una de esas muchas veces aparecían voces hablando en la grabadora, o niños llorando, y decía, ¿qué rayo es esto? Así fue como comencé yo a investigar esto, hace 30 años atrás. 30 años atrás. Y todavía es la hora que, con todas las investigaciones que existen, no tan solo tuyas, sino a nivel de muchas personas como tú que también han investigado estos fenómenos, no se sabe a ciencia cierta de dónde vienen estas voces. O sea, realmente, cuando una persona muere, hay gente que el alma se queda por ahí vagando. Bueno, cuando investigan esto, yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando yo empecé con esto, lo llamaban parafonía. También hay lo que se llaman psicofonía. No es lo mismo, ni se escribe igual. Pero en el caso de la psicofonía, pues una alucinación auditiva, obviamente es uno de los síntomas más peligrosos que puede haber, por ejemplo, de una psicosis. Por ejemplo, casi siempre yo te había explicado hace muchos años que estos asesinos en serie o estos tipos, estos maníacos, dicen que tiene una voz que le dice, mata, mata. Exacto. Vete, estrangúlalo, asesínalo, que él te quiere matar. Y así, si usted busca récord... Mucha gente dice que es el diablo. Exacto. Tú buscas récord, te das cuenta que muchos de ellos hay voces que le hablan. Punto. Bueno, son psicofonía. Es lo que llaman, por ejemplo, psiquiatras, esas alucinaciones auditivas que son peores que las visuales. Ya. Claro, pero también existe entonces, si vas a buscar, por ejemplo, los trances medionímicos, pues de que alegadamente pues tienen lo que llaman el tercer oído y escuchan que le hablan del otro plano de existencia, el intermundio, que es la otra dimensión donde alegadamente están todos estos espíritus, que no es como un limbo, aunque parece un limbo, no es un purgatorio, pero es como un punto transitorio entre un nivel de existencia y otro. No lo quiero poner muy complicado, porque obviamente esto no es tan fácil como se oye, es complicadísimo, pero nuevamente, hay gente que cree en eso. Hay gente que percibe cosas de ese más allá. Esas voces, ¿qué son? Pues bueno, hay muchas nuevamente hipótesis, porque no son ni teorías, hipótesis de lo que pudiese ser. Algunos dicen que hay personas que tienen capacidad de percibir voces y cosas. Yo, por ejemplo, hay casas donde yo he vivido que yo me acostaba por la noche y escuchaba como si fueran programas de radio y televisión. Y estoy viviendo en el campo, no hay nadie más. Yo decía, caramba, o sea, mi mente repitiendo voces. Y he hablado con otra gente, inclusive, que me dice exactamente lo mismo. A veces oía música de congas y cosas y decía, Dios, y me levantaba. Y no oía nada, volvía y oía tum, 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 tum. Y yo, anda, cara. Y hubo gente en un tiempo que hablaba, oye, tú, y me dice, oye, yo me escucho anoche y empiezo a oír congas y cosas. Y dice, qué casualidad. Claro, 2 personas, 3 o 4 o 5 personas no pueden tener la misma alucinación. Eso es ciencia como tal, pero bueno. La realidad es que nadie sabe de dónde vienen estas voces. Algunos dicen que están estáticas, algunos dicen que la mente es como un radio, como un radar,
y tú entras en diferentes frecuencias y puedes captar frecuencias de que normalmente bajo un estado, por ejemplo, beta, que es el estado mental que usted no percibe, que tiene que relajar la 20, bajar las 7 ciclos, 6 ciclos, estar en onda alfa, que ahí puedes percibir más. Hay quien entra en beta, en zeta, que es durmiendo, delta, que estás ahí inconsciente y ahí está, obviamente, pues perdiste la conciencia. De delta a muerte un poquito nada más, porque eso obviamente está en un estado inconsciente completamente, de un shock, lo que sea. Bueno, la situación, de nuevo, es complicada. Entenderla aún más. Es el borde entre la vida y la muerte. Hay otro universo más allá, hay otra dimensión más allá. Nadie lo sabe. Podemos, como he dicho, hacer hipótesis. Salir evidencias extrañas que no las podemos interpretar en estos momentos, como esas voces, como cosas que salen en los videos que no son trucados ni editados con un programa de computadora. O sea, yo tengo muchos videos que tomamos en fílmico de cosas que jamás deberían haber estado allí. Y aparecen allí, tanto en cementerios como en casas, como en lugares. Uy, tú sabes que creo que también... Bueno, hay personas que tienen voces. Antes estaba bien de moda lo que eran las grabadoras de las casas, ¿te acuerdas? Sí, sí, que dejan mensajes. Esas dejan mensajes. Ahí también se colaban muchas voces. Sí. Hay muchas personas, por ejemplo, yo recuerdo una historia que no fue si tú fuiste, que en aquel momento cuando tenías ese momento en la radio, llevaste una voz de una persona que la sacó de una grabadora de esta. Y creo que era su abuelito que le estaba hablando a través de la grabadora. Eso es así. Ella se llamaba Ivia, era una ex estudiante de mi universidad. Su abuelo había muerto hace como 7 meses. Y ¡Uy, Dios mío! Una mañana llega así, ¿no? Y veía que había tinteando, había llegado a la universidad ella, y viene y pone eso. ¡Pac! Y cuando pone eso, sale la voz del abuelo, Ivia, ahí hablando, y decía, y no era una broma, decía, ¿cómo va a ser mi abuelo? Bueno, ella entró en pánico y todo, y llamó a la mamá y medio mundo más. Ella se hospedaba en el área metropolitana, ella era de un pueblo de la isla. No la voy a tirar en medio aquí, pero bueno, ella me trajo la grabadora y todo a mi oficina de la universidad. Yo la puse y decía, ¿ese es tu abuelo? Me dice, sí. ¿Tú tienes alguna otra voz grabada de tu abuelo que podamos hacer una comparativa? E inclusive buscó una grabación que había el abuelo con la familia en uno de los cumpleaños y efectivamente era la misma voz, 7 meses después. Pero no es el único. Yo tengo inclusive mensajes que dejaron en teléfonos, celulares, voces que dicen te voy a matar a la persona que lo tiene. Y tengo una amplia colección de esas parafonías que no tienen una explicación, ¿qué diría yo? Lógica, posible, física, no sé qué haya sido, qué sé yo, una frecuencia electromagnética que se grabó ahí, ¿por qué y para qué? Hay lo que se llama, por ejemplo, white noise, que hay gente que usa white noise para dormir. White noise, por ejemplo, los televisores de antes, que eran análogos, cuando se quedaba con el shhh, que se iba o se acabó la transmisión. Si a las 12 de la noche se Claro, acababa. que venía el himno de Puerto Rico de Estados Unidos y se iba shhh. Tú cuando nene tienes que haberlo visto muchas veces. No, el himno de Puerto Rico y salía el jibarito cortando... Y el helicóptero de Guardia Nacional. También, toda esa vaina. Sí. Entonces venía el shhh. Eso es white noise. Pues en ese white noise se graban muchas cosas rarísimas y sacaban, por ejemplo, ahí sacaban psicovideos, ¿no? No solamente las parafonías, sino videos que aparecían imágenes. Claro, esos videos con imágenes decían que podía ser interferencia de otra frecuencia de televisión, bla, bla, etcétera, etcétera. Pero hay cosas rarísimas que han quedado en el aire, que pues no se da continuidad porque también ha surgido mucho charlatán, buscón, loco de camino, gente sacándole el peso a la cosa. Ya es más difícil cada día que pasa con toda la tecnología que existe, con este tipo de plataformas como YouTube, como Spotify, como... Bueno, nada, que es fuera de los medios tradicionales. ¿Sí es? Pues hay gente que monta este tipo de dinámicas, que YouTube está lleno de eso y que... hermano, que el 85-90% son fake. ¿Tú tienes todo ese contenido guardado? Sí, tengo todo ese contenido guardado en video. Obviamente, aparte hay que digitalizarlo, a ponerlo actualmente. Lo he conservado en mi filmoteca. La realidad es que ahora tú encuentras gente que se pasa por ahí haciendo, que sé yo, payaserías allá en cementerios y de allá, de todas partes de Latinoamérica, en todas partes, gente haciendo cosas que no saben lo que hacen y que tú ves el truco mal montado, es para gente, qué sé yo, ignorante, es para el que nunca ha investigado esto realmente con seriedad y con propiedad. Aquí lo importante es manejar bien la evidencia y sobre todo un proceso de investigación que sea un método científico que te sirva para algo. Hay que recordar que todas esas maquinitas que tú ves hoy en día no sirven para absolutamente nada. Esas máquinas realmente no detectan un fantasma. Pueden detectar una frecuencia microondas en un lugar, puede que haya una fuga eléctrica que te la pueda detectar y otro tipo de cosas, ¿no? Hay cámaras que obviamente son infrarrojas, que te pueden dar el infrarrojo de lo que hay. Y hemos visto muchas cosas. Yo he estado con mucha gente que ha usado todo tipo de estos equipos. Pero los eventos más impactantes que haya podido ver jamás fue con estos equipos. Fue con equipos simples y sencillos, normales, donde aparecen cosas que no deberían estar allí. Vamos a ver si digitalizamos parte de ese contenido para hacer un especial acá en Molusco Seguro. TV.
Porque honestamente todo ese contenido, cuando hacíamos el segmento en radio, que teníamos la oportunidad de ponerle ese audio al aire. Sí, sí. Y obviamente tú siendo una persona seria. Yo lo llevaba en DVD, perdón, en CD. En CD, en CD. o en minidisc muchas veces también, Sí, o sí. CD. Nada, teníamos siempre el contenido. Y sería cool hacer un episodio serio de todo ese contenido que tiene, que seguramente hay cientos de personas y miles de personas que consumen Top Secret que no lo han visto. No, ahí hay cosas bien interesantes. O lo han escuchado, mejor dicho. Claro, hay cosas bien interesantes. Y en todos estos años hemos dado conferencias. Fíjate que en los últimos tiempos no he hablado mucho de esos asuntos, particularmente debido a esta proliferación de charlatanería y de buscones y de trucos. Y obviamente la gente no sabe diferenciar. O sea, no saben lo que una investigación seria o cuál es el trasfondo, lo que uno lleva en esto, ¿no? Cuál es la aportación que hay seria en todo este asunto de discusión. Vis a vis todo este tipo de gente que lo que no sabe se lo inventan. Y ponen todo este tipo de cosas montadas. Pues, ¿qué pasa? Cuando tú mezclas todo eso, es bien difícil sacar, ¿no?, el grano de la paja. Entonces no puedes diferenciar entre lo que sí es una investigación seria, cómo ocurrió. Y lo mismo pasa con los objetos voladores no identificados que tú ves hoy en día. Cuando tú ves un objeto volador no identificado, de verdad, no es lo que usted ve en cable, en documentales de estos que hacen por ahí, ni es lo que presentan en YouTube, ni en ninguna otra plataforma. Son completamente diferentes, es otra cosa. Y yo esto, como lo he investigado por tantos años, hago obviamente la comparación, hago el estudio, hago el search sobre una cosa y el research de la otra, y obviamente veo las diferencias. O sea, yo no me como por ahí, como dicen, o no paso gato por liebre, ni cambio chinas por botella. Y eso es así, ya lo hemos visto en varios espectáculos, en varias conferencias que ya has hecho. Por ejemplo, la que vamos a tener el próximo 25 de enero, Andrew Álvarez, Top Secret, material censurado 2.0. 25 de enero del 2025 en el Rosen Event Center en Orlando. Así que todo el corillo de Orlando, la gente que está en Florida, quieren ir a ver la conferencia de Andrew Álvarez. Tenemos la nueva que se llama Andrew Álvarez Top Secret 2.0 material censurado. Boletos están a la venta en molusco.com, molusco.com para boletos, molusco.com para boletos. No te vas a arrepentir, así que el corillo de Orlando, por fin vamos para allá el 25 de enero en el Rosen Event Center. Andrew, ahí estaremos, esa es la que hay. Claro que sí, y allí vamos a ver los aviones fantasmas. Y no son Spectre, son aviones. Bueno, Spectre es un avión que se usa un C-130 con cañón acá, un minigón y eso, pero eso es para los militares. No son Spectre en el sentido que no son fantasmas como estamos hablando tú y yo aquí. Son los aviones de inteligencia que bajan a Puerto Rico, lo que se supone usted no deba saber. Y como esos aviones están hechos de tal forma y están pintados de tal color que cuando vuelan allá arriba usted no los puede ver a simple vista. Son básicamente invisibles, se camuflajean con el cielo. Qué y bueno. no tienen ningún tipo de número, de serie, ni símbolos de ninguna clase, de ningún tipo de logo. Estos aviones bajan aquí continuamente, por ejemplo, a Raimi. Y tienen allí una área completa que son dedicados a estos aviones de inteligencia o de espionaje en el Caribe. Lo que se supone usted no debe saber y mucho más para que despierte durmiente. Vamos a estar allá, en Orlando, con todos ustedes el 25 de enero 2025 para ponerte a pensar. Muy bien, así que boletos, molusco.com para boletos, molusco.com para boletos. Sigue a Andrew Álvarez a través de su fanpage en Facebook, Andrew Álvarez Chardón, página oficial, y también aquí en su canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón. Suscríbete a su canal de YouTube, consume su contenido a diario. Sigan disfrutando de Molusco TV en estas Navidades. Andrew, como siempre, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, feliz Navidad. Esa es la que hay, ya tú sabes, Top Secret, Andrew Álvarez.